¿cómo están? Dios les bendiga. Dios bendiga. Sean bienvenidos, hermanos, a su espacio, a Cristianismo Profundo. Una vez más, hermanos, estamos reunidos, estamos alegres, contentos de tener la bendición de poder abrir la palabra de Dios y estudiarla junto con el pastor Moy, también nuestro pastor Moy Papá. Moy. y pues contentos, hermanos, de continuar con las lecciones. La lección que dejamos la semana pasada la dejamos pausada. Pero antes de comenzar, hermanos, estamos agradecidos por la fidelidad de Dios, que en su amor y en su misericordia permitió al pastor ir y venir a un viaje relámpago a la Ciudad de México. Sí, acompañar a nuestros hermanos del Distrito Misionero allá en su conferencia anual. ¿Y qué tal? Una bendición estar allá, comerme una torta de tamal, hermanos, y pues todas las delicias de la Ciudad de México. Sí, gracias a Dios fuimos y regresamos con bien. Llegó encantado y... No, porque como no fui a pasear, no fui donde había mucha gente, pero sí me fui un poquito afectado por el cambio de clima. Okay. Pero, y pues la bendición de estar ahí con el pastor local, nuestro obispo, y su evento anual. Una bendición, sí. Pues damos gracias a Dios por eso, hermanos, y también porque pues a nosotros en nuestras actividades del día Dios nos guardó y pues que estamos con bien. Vamos a comenzar entonces, hermanos, con la lección de esta tarde. Le hacemos la recomendación de que vaya por su Biblia, su libreta, lo que necesite para tomar esta lección junto con nosotros. Y antes de comenzar, vamos a encomendarnos en las manos del Señor y le voy a pedir al pastor Moisés si nos guíe en la oración. Amén, vamos a orar en esta tarde. Dios, te agradecemos la oportunidad, la dicha y el privilegio, Señor, y la bendición de poder estar en este lugar, en este espacio, Señor, poder escudriñar tus escrituras, Señor, y ver, Señor, lo que tú nos puedes enseñar a través de ellas. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Te pedimos de la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, a abrir nuestros labios, Señor, y meditar, Señor, en tu escritura, Señor, en estas preguntas, Señor, que sin duda alguna como cristianos surgen cada día, Señor, en nuestro andar, Señor. Y te pedimos en esta tarde, Señor, que nos ayudes, que nos guíes. Permite a nuestros hermanos que están viendo este video, Señor, que puedan ser bendecidos, que puedan ser instruidos, que puedan ser enseñados y sobre todo, Señor, que puedan poner en práctica, Señor, lo que vemos en estas lecciones, Señor. Te damos gracias, no permita, Señor, que haya distracciones, Señor, en este momento que apartamos, Señor, para estudiar, Señor, y meditar, Señor, en tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quitamos la pausa, hermanos, para entrar a nuestro material y estudiar principios bíblicos de prosperidad. En las semanas pasadas, hermanos, establecimos la naturaleza peligrosa, del dinero. Así es. ¿Verdad? Pero ahora podemos mirar algunas cosas positivas que la Biblia dice acerca del dinero, de la abundancia y de la prosperidad. Y de la misma manera, hermanos, podemos ver la respuesta apropiada a los peligros del dinero. No es el ser pobres intencionalmente, sino manejar el dinero que Dios nos da de acuerdo a las enseñanzas de su palabra. Entonces estamos dialogando, hermanos, con la palabra de Dios, Yobamoy, acerca de los principios bíblicos de la prosperidad. Y establecimos la semana pasada que Dios da la capacidad de hacer riquezas. Eso le dijo el Señor a su pueblo y dialogamos mucho acerca de eso. Y vimos también una serie de versículos que nos enseñan de la prosperidad y de la provisión de Dios para quienes caminan precisamente en los principios de su palabra. Fíjate que podemos decir un error aquí. Leímos muchos versículos que nos hablan de la bendición de Dios a los hijos de Dios. Claro. Pero hay una enseñanza profunda que hablábamos también la semana pasada, es caminar en los principios de Dios. Desgraciadamente, hay muchos hijos de Dios que no quieren caminar en los principios de Dios. Y entonces tienen una serie de dificultades en la vida y culpan a Dios de todo. Sí. Pero establecemos que Dios no tiene la culpa, sino nosotros mismos que nos gana nuestra naturaleza carnal
y nos hace vivir de acuerdo a nuestra manera de vivir y no en los principios de la palabra. Claro. Por eso todos los versículos que vimos de Proverbios la semana pasada los pusimos para establecer cómo el Señor tiene provisión para aquellos que deciden caminar en los principios de Dios. Claro. ¿Verdad? Y pues de ahí, hermanos, seguimos entonces con nuestra lección esta noche. Adelante. Bueno, hermanos, la semana pasada nos quedamos en la pregunta número 4, que dice: ¿qué pasa cuando damos? ¿Qué si damos con una medida pequeña? ¿O qué si damos con una medida grande? Me la ganó porque no quiso contestarla, le sacó la vuelta. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 38, dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si lo quieren una versión un poquito más clara, la versión traducción al lenguaje actual dice: denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Y dialogábamos antes de comenzar esta lección acerca de esta respuesta, y no estamos hablando, o no, nuestra respuesta no quiere decir que le torzamos el brazo a Dios, sino que es una, ¿cómo lo dice usted a veces? Es una ley o es un principio general que no solamente los hijos de Dios practicamos. Conocemos mucha gente que no conoce a Cristo, que no son cristianos, y aplican este principio y se ve que Dios los bendice de una manera formidable. Lo vemos en el principio, por ejemplo, de honrar a los padres. Sabemos que honrar a los padres no nada más es obedecerlos, sino que a veces cuando cumplimos una cierta edad, somos adultos, podemos sostenernos, podemos bendecir a nuestros padres, en cierta manera eso es honrarlos, y Dios bendice a esas personas aunque no sean cristianas. Es un principio bíblico universal, exactamente es eso. Entonces, cuando damos esta respuesta, no estamos diciendo que si damos a los pobres, si damos al necesitado, le estamos diciendo a Dios: ándale Dios, mira, le estoy dando a esta persona, dame, retribúyeme lo que estoy dando, dame más. Tú dame. Sí. Y caemos en las personas que tergiversan este principio, porque dicen: si tú le das a Dios, Dios te va a dar más. Sí. Si tú depositas cierta cantidad, Dios te va a multiplicar más. Deposita cierta cantidad y Dios te va a poner tu cuenta de crédito en ceros, ¿no? Entonces, no estamos diciendo en esta respuesta que le torzamos el brazo a Dios, sino que entendamos que es un principio universal que trae bendición a nuestras vidas, pero obviamente no viéndolo como una ventaja, sino como una bendición. Si tú le das, lo mencionábamos la lección pasada, en la semana pasada, que cuando le damos a los necesitados, el Señor dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces obtenemos una retribución, y yo pienso que más que económica o material, una retribución espiritual, en la que Dios pues obviamente obra a su manera y nos hace vernos bendecidos, ¿no?, ante la gente de esa manera. Claro. Y podemos ver, hermanos, que como bien decía el pastor Moy, la generosidad es algo que identifica o tendría que identificar a los hijos de Dios. Las iglesias, podemos ver en varios lados cómo las iglesias se llenan de personas indigentes, de niños que pidiendo dinero, porque de alguna manera presuponen o entienden que la gente que está muy cerca al Señor es gente generosa, o tendría que ser gente generosa. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que ser generosos, tiene que ser algo que nos identifique, y no tenemos que cerrar nuestra mano para dar. Y como bien decía Moy, hay principios en los que Dios ha prometido y respalda su palabra. Si nosotros cumplimos con este principio, Dios obra porque está respaldando su palabra. Él ha dicho algo y lo va a cumplir. Aunque no necesariamente, como bien explicaba el pastor Moy, si damos abundantemente, nos va a regresar con abundancia de material más que nada, ¿no? No queremos que se malentienda, hermanos, este principio. Dios nos bendice y nos enriquece, pero más que nada, y lo que más nos importa, yo creo, pastor, es espiritualmente.
Espiritualmente y la satisfacción de bendecir. Sí, claro. Me estaba reflexionando en lo que dijiste, Yoba, de la gente que ve un templo de X religión. Ven personas entrar ahí y se arrima porque sabe que una persona que es religiosa pues va a salir del templo pues por lo menos tocadito, ¿no? Sí. Para darle a un necesitado. Y hablándolo en ese tenor, la Biblia dice que la religión pura y sin mancha es ver por la viuda, por el huérfano y por el extranjero y por los necesitados. Así es. O sea que la reacción de la gente es correcta, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y porque la generosidad, o más bien, el amor se muestra con generosidad. El amor se muestra dando. Claro. Cierto es que no le torcemos el brazo, como decíamos hoy aquí, pero el principio de la siembra y la cosecha lo vimos hace tiempo aquí también estudiando. El que siembra poquitos surcos de maíz, pues va a tener poquitos elotes. Pero el que siembra muchos surcos de maíz, pues va a tener muchos elotes. Es la ley de la siembra y la cosecha. Claro. Por esa razón tenemos que entender, hermanos, entonces, que el amor se manifiesta dando. ¿Quién es nuestro máximo ejemplo? Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Amén. Ahí está. Y el apóstol Pablo usa una analogía también en Efesios 5:25, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Dios amó a Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, se dio a sí mismo por ella. Entonces, hermanos, el ministerio cristiano definitivamente es un ministerio que da. Aquellos que dan generosamente son recompensados sin duda alguna, hermanos, generosamente. La imagen que nos muestra este versículo de Lucas 6:38, hermanos, es la de un hombre con un gran doblez, como un delantal formado por su ropa. Lo emplea para echar semillas aquí en el doblez de enfrente de él, que la Biblia le llama el regazo. Cuando más esparce la semilla, tanto mayor es su cosecha, sin duda alguna. Es recompensado con una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Es lo que recibe en su regazo. Es decir, en ese pliegue que se hace con la ropa en su manto. Entonces, el principio fijo de la vida, que segamos conforme a nuestra siembra, que muestra acciones, más bien que nos enseña que nuestras acciones sobre nosotros son las medidas que nosotros mismos sembramos con otros. Y con ella se nos va a volver a medir. Sin embargo, cosas materiales, ese es un principio bien importante, yo amo. Cosas materiales se ciegan espirituales, cosas espirituales se ciegan materiales. No es simplemente Señor, ya te torcí el brazo, ya te di 5 pesos, dame 10 pesos. No, el Señor tiene una infinidad de maneras de bendecirnos y demostrarnos la cosecha que podemos tener. Sí. Entonces, es cierto, hermano, que lo que guardamos o lo que nos retenemos se pierde, y que lo que damos lo recuperamos. Entonces, eso es lo que nos enseña el principio, hermanos, en este versículo de Lucas 6:38. Y traemos a la memoria, Moy y Yoba, la ofrenda de la viuda en el templo. Que ella, a la vista humana, echó menos que todos los que estaban ahí, 2 moneditas nada más, y Jesucristo dijo: esta dio más que todos. Sí. Entonces, no es la cantidad, hermanos, es la generosidad y la obediencia y el ser sensibles en nuestros corazones a la necesidad que está alrededor nuestro. Amén. Porque lo que sembramos, eso también cosechamos. ¿Ok? Y precisamente el pastor mencionó esto como una ley, ¿no? Y la siguiente pregunta dice: ¿cómo se aplica
la ley de la siembra y la cosecha al dinero? Pues creo que ya quedó contestada, ¿no? Segunda a los Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No sé si quieren profundizar más en eso. Bueno, simplemente nada más apuntar que cuando está hablando Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 9 está hablando de dinero. Ajá. Entonces el apóstol Pablo muy puntual le dice a la iglesia, hablando del principio que ya hablamos anteriormente, bueno, si siembras escasamente, eso es lo que vas a cosechar, escasamente. Pero si eres generoso, generosamente también vas a cosechar. Simplemente. Y Pablo en ese pasaje está hablando de dinero, sin duda alguna. Sí, y también, pues obviamente enfatizando otra vez, hermanos, de que la intención o la actitud de nuestro corazón es lo más importante. No hacerlo con las motivaciones incorrectas. Exacto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué clase de dadores ama Dios? En 2 Corintios capítulo 9, el versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y otra vez puntuamos que tiene que ver con la actitud, con la intención del corazón. No, yo puedo dar $1,000,000, pero si lo estoy dando con una mala actitud y yo va a dar 10 pesos, pues con un corazón alegre, pues ¿de qué se va a agradar Dios? Lo vemos en el ejemplo de Caín y Abel, ¿no? ¿De qué se agradó Dios? De la actitud del corazón de Abel. ¿Y qué le dijo a Caín? Pues me trajiste lo que tú quisiste, pero Abel trajo de lo mejor del ganado y vio la intención del corazón, ¿no? Entonces puntuamos que aquí tenemos que dar con un corazón alegre, ¿no? Dios te doy no porque lo necesites, sino porque es una manera de agradecerte lo que tú has dado, lo que tú me has dado, ¿no? Sin saber que eso que estamos dando el Señor lo va a retribuir, nos va a dar a lo mejor más de lo que tenemos, ¿no? Pero tiene que ver con la actitud del corazón, no como el ejemplo, me acordé de la monedita despreciada, ¿no? Uh-huh. La monedita de 50 centavos. Entonces, no tratando de meter nuestra mano buscando la monedita más chica, ¿no? Dice el pastor, a veces nos anima y dice que sea una ofrenda silenciosa. Sí. Entonces, tiene que ver con la actitud del corazón. ¿Qué clase de dadores ama Dios? Los que dan con un corazón alegre. Amén. Y también, hermanos, entendiendo que Dios o a Dios no le es indiferente si somos obedientes en este punto, en cuanto a ser generosos, dadores o no. En el libro de Hechos se da testimonio de Dorcas y de Cornelio. La palabra de Dios dice 9:36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Uh-huh. Quedó registrado que Dios no es indiferente, o a Dios no le es indiferente, hermanos. Y también el capítulo 10, versículo 1, uh-huh. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. De alguna manera se está dando buen testimonio de Dorcas y de Cornelio. En la misma palabra de Dios quedó registrado eso, ¿no? Y no necesariamente, hermanos, tenemos que ser dar con abundancia. Yo pienso que sí, con abundancia, Jehová. No necesariamente tenemos que dar al grado de sacrificar nuestra familia, las necesidades básicas de nuestra familia. Eso sí. Debemos tener cuidado. Sí, bueno, pues sí podemos dar abundantemente, uh-huh. Pero otra vez, hermano, para mí es bien importante dejar bien claro, uh-huh. Este punto, que es con una actitud del corazón adecuada. Uh-huh. Y recordando el pasaje que decía el pastor de la viuda, recordamos que nuestro Señor Jesucristo se sentó enfrente del cofre de las ofrendas y veía cómo los ricos echaban mucho. Uh-huh. La palabra de Dios dice que echaban mucho, pero esto no impresionó al Señor. Claro. Porque fue hasta que llegó la viuda que echó todo lo que tenía, dice la palabra de Dios, uh-huh. Que fue en ese momento que el Señor llamó a sus discípulos, porque he ahí algo que podía y quería enseñarle a sus discípulos, con el ejemplo de esa viuda. Uh-huh. Entonces lo verdaderamente importante, hermanos, una vez más, es la actitud de nuestro corazón, y dar, pues, ahora es como la viuda, uh-huh. Dar todo lo que tenemos, porque pues a final de cuentas, si nosotros le pertenecemos a Dios,
todo lo que tenemos es del Señor. Algo que se refleja en una persona que realmente es una persona creyente, que ha nacido de nuevo, que es un cristiano, lo vemos en el ejemplo de los primeros cristianos, ¿no? Cuando vino el Espíritu Santo, que lo menciona en Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, esos cristianos ya no les importaba si tenían un terreno en el Pedregal, en Tecate, sino que decían: vamos a venderlo y según la necesidad, si hay viudas, si hay huérfanos, pues hay que darlo. O sea, ya no era la importancia de lo material, sino más bien ellos decían: pues queremos que todos sean bendecidos, ¿no? Entonces, esa debe ser nuestra actitud como cristianos, no interesarnos, como decíamos en clases pasadas, por lo económico, sino dejar que el Señor supla nuestras necesidades y importarnos más por lo espiritual, ¿no? Y una vez que estudiamos y aprendemos, pues simplemente obedecer. Decíamos la semana pasada, hermanos, al entrar a este tema, que es un tema candente, un tema que lastima a muchos y un tema que ofende a muchos. Pero cuando leemos en la palabra, hermanos, que Dios ama al dador alegre, simplemente. Sí. Y leíste el caso de Cornelio. Yo creo que seguimos leyendo esa historia de Cornelio. Es donde leemos también que sus oraciones y sus limosnas han llegado delante de Dios. Sí. O sea, hay una memoria delante del Señor de la muestra de amor. Porque recordemos, hermanos, que el amor se demuestra dando. Y el ejemplo de eso es nuestro Dios. Amén. Entonces no estamos tratando, hermanos, de torcerle el brazo a nadie, pero sí queremos animarle a usted. Si usted va a una iglesia cristiana, a una congregación, y usted sabe que en esa congregación hay una familia que vive del ministerio, número uno. Número dos, hay un recibo que llega donde se tiene que pagar un servicio de electricidad o un servicio de agua. Todos en esa iglesia usamos los sanitarios y se paga un recibo de agua. Y de repente vemos las paredes, la pintura cayéndose y tantos desperfectos. Todo eso genera gastos. Nuestra generosidad, hermanos, es lo que hace ver que el lugar donde estamos y las familias con las que estamos bien, porque Dios ama y bendice al dador alegre. No cierre ni su puño ni su corazón. Ábralo y deje que Dios lo bendiga. Amén. ¿Okay? Y seguimos en este mismo tema todavía aquí con este mismo pasaje. La siguiente pregunta dice: ¿qué puede hacer Dios por el dador alegre? Y la respuesta, hermanos, la encontramos en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y pues una vez más, nada más enfatizando la idea que estaba dando el pastor, de que entendiendo que es Dios quien nos da, o es Dios quien da la riqueza, la da también con un propósito, pastor. Sí, claro. No solamente para que nos lo gastemos en nuestros deseos, en nuestros deleites, así es, sino para que podamos abundar, como dice aquí la palabra de Dios, para toda buena obra. Y pues, hermanos, tenemos que ser sensibles también a la guianza del Espíritu Santo para poder dar con generosidad en lo necesario, ¿no? Perdón, hermanos, que usemos mucho esta expresión, pero es muy común en este tema el tratar de torcerle el brazo al Señor. Sí. Pero aquí el pasaje lo está diciendo bien claro, hermanos. Poderoso es Dios. A ver, vamos a buscar otra versión del 9:8. Y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, y que teniendo siempre para todas las cosas lo suficiente, pues también abundemos en buenas obras. ¿Qué dice otra versión? La palabra de Dios para todos dice: Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan, para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. No estamos hablando de torcerle el brazo. Estamos hablando de la ley, de la siembra y la cosecha, y el amor se demuestra dando. ¿Ok? Y bueno, en este punto también me gustaría, porque siempre que hablamos de este punto me viene a la mente no recuerdo sus nombres, pero son unos misioneros que
Dios los había bendecido mucho y que no daban el 10%, daban el 90%. Y pues de alguna manera, hermanos, vemos cómo esta gente que era muy, muy generosa, pues Dios los seguía bendiciendo por lo mismo, ¿no? Porque ellos daban sin medida. Sin medida, así es. Sí, y tenemos una frase para terminar ahorita que hagamos la conclusión. Moy, ¿por qué Dios enriquece a la gente? Pues bueno, tenemos un versículo, pero antes de leerlo, el ejemplo que da Yoba es muy claro, ¿no? Esta persona dice, yo puedo vivir con el 10% de lo que gano y lo demás que se vaya a las misiones. Sí. Entonces, creo que por esa razón Dios da la inteligencia y la gracia a muchas personas de manejar el dinero de tal manera que se enriquecen, pero siguen siendo de bendición, ¿no? Pero el versículo que tenemos aquí es igualmente en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 11, dice, para que estéis enriquecidos, en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Es decir, ¿qué quiere decir liberalidad? Bueno, se los voy a leer en otra versión que tengo aquí. Dice, los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. Es decir, cuando Dios nos da a manos llenas, la gente incluso tiende a glorificar a Dios. Oye, qué bueno que Dios te ha bendecido porque tú bendices esto, tú bendices aquello. Entonces, eso causa el dar ¿cómo dice aquí? Para toda liberalidad. Sí, y está hablando de dinero. 2 Corintios capítulo 9 está hablando de dinero y los ejemplos que podemos ver, el que mencionabas de los misioneros que conocemos, pero hay muchas personas con esa decisión de honrar al Señor de esa manera. Y cuando estamos hablando, hermanos, de prosperidad, la pregunta que debemos hacernos no es, ¿será que Dios me va a prosperar? La pregunta es, ¿qué voy a hacer con la abundante provisión de Dios? Exacto. Porque si no tenemos una buena respuesta a esa pregunta, entonces yo voy a decir, pues ¿para qué te voy a dar si no sabes ni lo que vas a hacer? Sí. Entonces, y hermanos, pues Dios es sabio. Dios es sabio. Dios conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe, hermanos, si vamos a tener la libertad de desprendernos de tanta bendición o nos va a hacer daño. Amén. Incluso en lugar de estar con Dios y con los hermanos, tanto dinero, tanta abundancia nos puede llevar a placeres y a alejarnos de Dios. Dios lo sabe perfectamente bien. ¿Qué voy a hacer con la abundante provisión de Dios en mi vida? Amados hermanos, ¿de qué manera le ha bendecido Dios a usted? Piense un poquito, ¿cómo puede usar usted esa bendición de Dios para bendecir a otros? Piénselo de alguna manera. Déjese usar por Dios y abra su corazón a este tema tan importante que es los principios bíblicos de la prosperidad. ¿Qué pasó? Solamente hacerles el comentario, hermanos, de que el dinero es una herramienta necesaria para la vida, sí, pero que sin Dios en la ecuación, el dinero es una maldición. Con Dios en la ecuación, el dinero es una bendición. Definitivamente. ¿Qué más, Boy? 2 ejemplos personales, uno negativo, lamentablemente, en un lugar donde recurrimos a comprar mandado. Yo tenía antes en el parabrisas, en la parte de atrás de la camioneta, un letrero como comprometedor que decía Pastor Moy y otras cosas. Y en una ocasión uno de los que echan aguas ahí me decía, ¿y eso qué es, pastor? Porque no le doy unas monedas porque me echó agua, ¿no? Entonces, un aspecto negativo, ¿no? A lo mejor sí traía en mi bolsa, pero dije, no le voy a dar. Y digo, mal ejemplo para contar, ¿no? Y otro buen ejemplo es que no simplemente en lo económico podemos bendecir. Escuchamos el testimonio de una persona que se expresó así de nosotros, de nuestra familia. Nos sentimos complacidos y bendecidos de escucharlo.
no hombre, su familia es muy hospitalaria. O sea, no solamente podemos bendecir a la gente económicamente, sino simplemente que lleguen a un hogar como nuestro hogar y que se sientan acogidos, pues es una manera también de bendecir a los demás, ¿no? Y pues está el dicho, ¿no? Un vaso de agua no se le niega a nadie. Lo hemos experimentado, gente que llega a nuestra casa y toca la puerta y en lugar de darle dinero le damos un taco, un vaso de agua. Entonces nosotros hemos tenido la experiencia de dar sin esperar nada a cambio y hemos visto las bendiciones de Dios, y es algo que puede pasar en su vida también. De tal manera Dios le amó, Dios nos amó, que dio a su Hijo para que nosotros podamos estar seguros que tenemos la vida eterna. Ese es el principio de dar. Vamos a orar, hermanos. Dios Todopoderoso, te agradecemos la bendición de abrir tu palabra. Sabemos, Señor, que estamos hablando de un tema que se ha distorsionado tanto en todo lo que se llama iglesia. Pero tenemos tu palabra que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y tenemos tu palabra que puede tocar nuestros corazones y cambiar nuestras actitudes para poder, Señor, ser cristianos obedientes y cristianos que amen tu obra y cristianos que ayuden a impulsar tu obra hacia adelante. El pasaje básico que estudiamos este día en Corintios 9 es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto para bendecir a la iglesia de Jerusalén, y los hermanos de Jerusalén gozosos de recibir los donativos de nuestros hermanos en Corinto. Y Pablo le exhortaba a la iglesia: den con generosidad, hermanos, porque si ustedes dan poco, poco van a cosechar. Que estos principios que leemos en tu palabra bendigan nuestra vida, cambien nuestra mentalidad y podamos abrir nuestro puño como Dios lo abrió para dar lo más preciado que Él tenía, a su Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Si el Señor nos presta la vida y la salud, hermanos, aquí estaremos la próxima semana con otro subtema todavía, hablando de prosperidad. Mientras tanto, oramos en el nombre de Jesucristo, que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga.